Doctor Alfonso Buteler. Muchas gracias. Bueno, le agradezco a Juan Corbalán que me haya invitado una vez más a este prestigioso evento. Este tema de los procesos colectivos, de los derechos colectivos, es un tema que me molesta un poco para tratarlo, porque lo que me molesta, voy a usar esto como si fuera el diván del psiquiatra. Lo que me molesta de esto es que siento que cada uno que va hablando de esta cuestión, y me incluyo, no tenemos en claro sobre lo que estamos tratando. Entonces me puse a estudiar, como uno hace cuando tiene dudas, y advertí lo siguiente: creo que cuando hablamos de procesos colectivos, de derechos colectivos, de litigios estructurales, estamos hablando de muchas cosas que son diferentes. Desde el punto de vista filosófico está muy discutido la posibilidad de que existan derechos colectivos, ¿no? Esto se empezó a trabajar luego de la Segunda Guerra Mundial y cuando se dictan los pactos, sobre todo por el tema del derecho a la libre determinación de los pueblos. Ahí nace la idea de que puede existir un derecho colectivo. Los autores de la filosofía del derecho han sido muy críticos sobre esto, o pensemos en los derechos de las comunidades indígenas. Entonces hay tres formas o tres términos que se utilizan para hablar de derechos colectivos. Uno sería por el sujeto, o sea, hay un derecho colectivo cuando hay un sujeto colectivo. Pensemos, por ejemplo, en el Estado como titular de derecho, cosa que no comparto, que el Estado sea titular de derechos, sino que en todo caso es titular de prerrogativas, o el derecho de la persona jurídica. ¿La persona jurídica tiene derechos? Podríamos decir que sí. Podríamos discutir si las personas jurídicas tienen derechos fundamentales. Saben que la Corte Interamericana se ha expedido en sentido contrario. Creo que no es este el enfoque que busca este Congreso. Otro de los enfoques para hablar de los derechos colectivos es por el efecto de las sentencias o las decisiones. Esta es la base que ha utilizado la Corte Suprema a partir del caso Halabi para hacer una construcción, para crear una teoría sobre esta cuestión de los derechos colectivos, cosa que comparto lo que dice el profesor Aberasturi, que el punto de partida ha sido totalmente erróneo. La Corte se equivocó al elegir el caso para tratar esta materia, al elegir un caso que no era colectivo, sino que era un caso de control de constitucionalidad. Entonces, la Corte, sin darse cuenta, terminó dictando una sentencia donde declara la inconstitucionalidad de una ley con efectos expansivos. Ustedes saben que eso en nuestro sistema no está permitido porque tenemos un modelo de control de constitucionalidad que tiene una puerta chica porque la legitimación es chica y por ende la salida es chica también. La puerta solamente puede derivar en un efecto entre las partes. Por eso es que la Corte debió volver sobre sus pasos con el caso Thomas y decir: esto es una locura, pero lo que hizo la jueza mendocina en el caso Thomas fue justamente lo que la Corte había hecho en el caso Halabi. Después se enderezó el barco y la Corte dejó de fallar en temas de control de constitucionalidad y eligió todos temas de usuarios de consumidores y terminó diciendo que hay un proceso colectivo cuando en el caso no hay un incentivo para demandar. Y el criterio que ha utilizado siempre es un criterio de índole económica, cosa que también es muy discutible. ¿Por qué el criterio para no poder demandar es solamente de índole económica? 100 pesos de una factura de un usuario. ¿No debería ser de carácter cualitativo también? Por supuesto que siempre estamos navegando en la nebulosa porque no tenemos criterios legales. Otro de los criterios que se utiliza en esta materia, y creo yo que es el correcto, es el del objeto. Hay un proceso colectivo, o si se quieren, hay derechos colectivos cuando está en juego un bien colectivo. Esto la Corte, no sé si queriendo, pero lo dice claramente en Halabi, cuando hace referencia a que hay una categoría de intereses difusos referidos a bienes colectivos. En esto coincide, por ejemplo, la postura de las encíclicas papales, es decir, hay bienes que son de todos. Y como son de todos, todos tenemos la legitimación para ir a un tribunal y defenderlo. Y también hay una legitimación reforzada porque esos bienes son muy importantes para la sociedad. Entonces vienen las asociaciones de usuarios, por ejemplo, o el defensor del pueblo a proteger ese derecho. Entonces, este es el enfoque correcto, hablar de bienes colectivos donde va a haber procesos y sujetos legitimados para su protección.
¿Qué bienes son colectivos? La Constitución habla de los derechos de usuarios, de consumidores, del medio ambiente, podríamos agregarle del patrimonio histórico-cultural. ¿Hay otros derechos colectivos? ¿Hay otros bienes colectivos? ¿Puede ser la transparencia un bien colectivo? Creo que sí. ¿Puede ser la seguridad un bien colectivo? Y acá aparece otro problema, que hay ciertas categorías de derechos o de bienes, de acuerdo a la denominación que le querramos dar, que tienen muchas dimensiones. Y esto también es un problema, que creo que la Corte confunde en los casos. El derecho a la educación o a la salud puede ser un derecho individual o puede ser un derecho colectivo. Y no debemos confundir una cosa con otra, porque acá siempre está dando vuelta el mismo problema. La Corte quiere litigios colectivos para poderle dar fuerza expansiva a las sentencias y también para darle fuerza y poder a los jueces, porque esta es otra realidad. En la medida que la Corte crea un registro de litigios colectivos en donde se supone que el juez que previene es el que va a resolver, ese juez se convierte en un legislador negativo. Ese juez va a derogar normas a través de una medida cautelar. Y esto no es lo que quiere nuestro sistema constitucional. Esto pone en riesgo el mismo sistema democrático. Además de todos estos problemas, hay otro problema mayor, que creo que la Corte también tiene un criterio equivocado que está tratando de corregir. Confunde la Corte lo que es la legitimación con la representatividad. En todos los casos de litigios colectivos, la Corte se preocupó por el tema de la legitimación. Recién ahora, en el caso Abarca, empieza a darse cuenta del problema de la representatividad. Pero por supuesto, porque viene un club de barrio a cuestionar un aumento tarifario dispuesto por el Poder Ejecutivo. Si no, vamos a encontrar a cualquier ONG sin ningún criterio de representatividad derogando normas o planteando problemas de constitucionalidad que han sido debatidos en el Congreso. Esto es lo que primero hacen los jueces en Estados Unidos antes de admitir un proceso colectivo. Decir, ¿usted a quién representa? ¿Qué grado de representatividad tiene en un sector social, en un sector del mercado, como pueden ser los usuarios o los consumidores? Y esto provoca efectos nefastos, como por ejemplo que las mismas empresas crean ONGs, se hacen demandar y al otro día hacen un acuerdo espurio que perjudica a toda la masa de la población. Pues si nadie controla la representatividad, van a existir esos problemas. En la medida en que no haya una ley que pueda solucionar todos estos inconvenientes, nos vamos a encontrar con jueces que dejan sin efecto normas o que paran una obra y a lo mejor no tienen ningún tipo, tiene legitimación por supuesto, pero no tiene representatividad en el caso. Como ha habido precedentes en donde un sindicato paralizó una obra porque no tenía encuesta ambiental, que no se habían hecho las audiencias públicas. Por supuesto que el estatuto lo autorizaba, pero yo me junto con él, hacemos una ONG, hacemos un estatuto abierto y paralizamos cualquier obra. No creo que sea la idea y tampoco creo que sea la idiosincrasia de nuestra Constitución, que planteó una idea de división de poderes en donde los jueces tienen control de constitucionalidad, pero solo para el caso concreto. Si trasladamos todos estos problemas al procedimiento administrativo, que es la idea de este panel, puede resultar muy absurdo en su tratamiento. ¿Qué va a hacer una ONG en una audiencia pública? ¿Ustedes vieron la audiencia pública que se hizo por los temas del gas? ¿Cuál fue el resultado de eso? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Se pudo participar? Y acá quiero volver al caso Cepis, que me parece muy interesante la disidencia o el voto concurrente del juez Rosati. Muchas gracias. Porque, esto ya se ha dicho, ahí Rosati deja en claro que la participación implica el traspaso de un criterio formal a un criterio sustancial. Porque dice Rosati, la participación es sustancial porque implica formación de ciudadanía. Por supuesto que es así. Ahora, no cualquier participación como la que se vio en esa audiencia pública. Para que haya participación debe haber un control de representatividad y además la participación tiene que ser adecuada. No tiene sentido, como vimos en esa audiencia pública, que vaya un político a cuestionar la política de gobierno en una audiencia pública. ¿Cuál es el sentido? Que no puedan participar técnicos, sino solamente gente que es usuario.
que pueda participar cualquier ONG que no sabemos de dónde provienen los fondos. Y esto puede ser a favor del gobierno o en contra del gobierno o en contra de la compañía que presta el servicio. ¿Cuál es el criterio de participación? Volvemos a lo mismo. ¿Es cualitativo o es cuantitativo? Esto también debemos analizarlo. ¿Cómo van a participar los sectores vulnerables en ese procedimiento administrativo? ¿Ustedes creen que alguien que está pensando en qué tiene para comer puede levantarse para ir a participar en una audiencia pública? El criterio de participación tiene que ser a través de la adecuación. Y un criterio a través de la adecuación solamente se logra con el control de representatividad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.